Shalom, shalom y que Dios te bendiga muchísimo. Pues aquí estoy otra vez con la meditación de hoy para la gloria de Dios. Coge tu Biblia, vamos a terminar hoy este capítulo 16 del libro de Mateo. Recuerda, Mateo 16, Mateo 16, vamos a meditar hoy desde el 21 hasta el 28. Mi querido amigo, invitarte que cojas tu Biblia para que tú también profundices en estas meditaciones. Para meditar la palabra de Dios necesitamos concentrarnos y entender lo que el Señor nos quiere decir con cada mensaje, con cada versículo bíblico. Porque recuerda que para conocer a Dios necesitamos leer su palabra. Ahí vamos a conocer quién es Dios, cómo piensa, cómo actúa y cómo se revela. Porque sin la palabra de Dios, mi querido amigo, no podremos conocer quién es nuestro Dios, cómo actúa, cómo piensa y cómo se revela. No podemos conocerlo. Entonces te invito a coger tu Biblia para profundizar más. También te invito a ver las otras meditaciones, los otros videos que hemos hecho. Tienes ahí también para profundizar y aprender más. Una vez dicho esto, soy la evangelista del Señor Fausta Viván, o sea, la que el Señor pone aquí para traerte las meditaciones para la gloria de Dios. Soy el instrumento que el Señor usa. Mateo capítulo 16, versículo, vamos a leer desde el 21 hasta el 28. Dice así la palabra de Dios. Jesús anuncia su muerte. Ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Y vamos a ver todo lo que pasó ahí en ese tiempo que Jesús anunció su muerte. No era la primera vez. Jesús ya lo estaba anunciando, pero aquí lo vuelve a anunciar, ¿vale? Vamos allá, dice así. Desde entonces, estamos en el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Y resucitar al tercer día, no solo ser muerto, también resucitar al tercer día. Vamos a pasar al 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fuerte, sino en las de los hombres. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Versículo 25. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Qué palabra, ¿verdad? 26. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovecha, verdad? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Lo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esta es la palabra impresionante que el Señor nos ha dado hoy. Aquí vemos cómo Jesús anuncia su muerte, pero no solo esto, anuncia quiénes le van a matar y cómo va a ser. El tema, como te he dicho, mi querido amigo, es Jesús predice su muerte y resurrección. Dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. Luego dice, y ser muerto. También dice, y resucitar al tercer día, o sea que no hubo duda nunca. Va a morir, va a padecer y luego va a resucitar, mi querido amigo. Mira sus sufrimientos y las glorias, que habla aquí de sus sufrimientos y las glorias que deben seguir siempre, pero todo está vinculado con las escrituras. Todo está escrito en las escrituras. Mira, mi querido amigo, la cruz fue siempre su destino, ¿verdad? El mismo motivo por el cual él vino. Fue siempre su destino y él vino para esto. O sea, que era de verdad su destino, mi querido amigo. La resurrección tampoco nunca fue una duda, nunca estuvo en duda. Iba a sufrir, morir y resucitar. Fuerte, ¿verdad? Para eso te voy a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 11.
Dice así la palabra de Dios. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias, no solo los sufrimientos, y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Te das cuenta, verdad? Se sufre y luego llega la gloria, pero por desgracia nosotros solo queremos la gloria y no queremos sufrir. Y esto no es el verdadero evangelio. Vemos qué pasó con nuestro Señor Jesús. Te voy a seguir leyendo. Vamos a pasar ahora al capítulo 4, versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, mi querido amigo. Luego dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Padecimiento de sus sufrimientos y luego la gloria. Mi querido amigo, no se puede vivir un evangelio que es solo vivir la gloria. Hay que padecer como pasó con nuestro Señor Jesús. Vemos aquí, tenemos que participar de los padecimientos de Cristo. Tenemos que participar, mi querido amigo. Y en el versículo 22, mi querido amigo, vemos que Pedro le lleva aparte. Mi hermano pequeño, ven acá. A ver, no permitas que te pase esto. Mi querido amigo, Pedro le reconvino a Jesús por hablar de sufrimiento y de la muerte. Lamentablemente, mi querido amigo, muchos predicadores continúan haciendo lo mismo. Mientras tanto, rechazan la cruz. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, te voy a dar un pequeño testimonio aquí. Cuando mis hijos eran pequeños y los llevaba a la iglesia, los pastores son los que me decían, quédate en casa, hermana. Quédate con los niños en casa, que son muy pequeños para levantarse tan temprano. Y los mismos pastores, siervos de Dios, son los que me decían, no necesitas venir siempre, ¿eh? No necesitas venir a la iglesia, ¿eh? No necesitas estar en todas las cosas, ¿eh? O sea, esta gente no me estaba permitiendo cargar la cruz. No me estaban permitiendo pasar los padecimientos. ¿Por qué? Porque si yo me quedo en casa, pierdo el culto. Y si pierdo el culto, ¿qué pasa? Amén. Entonces, como de la misma forma que obligo a mis hijos a levantarse a las 6:30 para ir al colegio, que es a las 7 o a las 7:30 o a las 8, las horas que nos han tocado, o ir a la guardería, de la misma forma tengo que también obligar a mis hijos a ir a la iglesia, porque si no les impongo la iglesia de pequeños, ¿cómo lo van a aceptar de mayores? Les obligo a ir al colegio porque yo les obligo a ir al colegio, les obligo a hacer los deberes, les obligo a hacer las tareas, porque es mi deber como madre preparar a mis hijos para el futuro, pero para las cosas de Dios, no, déjalos, que ellos mismos ya escogerán cuando sean mayores. Es un error grave que los predicadores, los siervos de Dios, los padres seguimos cometiendo. Por eso nos ganan los musulmanes, porque los musulmanes desde la cuna, todas las otras religiones desde la cuna ya enseñan a sus hijos para preparar su futuro. Pero tú y yo, que somos cristianos escogidos del pueblo de Dios, somos los que decimos, no, déjalos, que descansen un poco. Pero luego, si tú y yo no nos ponemos rectos a enseñarlos el camino de Dios, no te preocupes que el mundo les va a obligar y les va a enseñar lo que es bueno para ellos. Entonces vamos a tener a unos extranjeros en casa. Solo te quería contar este pequeño testimonio de cómo los predicadores, los pastores, los ministros de Dios, la misma iglesia es la que te dice, si estás enfermo, quédate en casa, no necesitas venir. Si estás malo, quédate en casa, no necesitas venir. Cuando estás enfermo, vas a trabajar. Cuando estás enfermo, vas a hacer las cosas. Cuando estás enfermo, te levantas y vas. Pero cuando estás enfermo, no vienes a la iglesia. Y los mismos predicadores son los que predican esto. Muy triste. Entonces, este versículo 22 vemos aquí que el mismo Pedro es el que acababa de decir en este capítulo 16, pero vemos ahí que en los versículos la confesión de Pedro. Pedro confesó, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y este mismo Pedro, usado ahora por el diablo, es el que estaba diciendo a Jesús, no permitas que te pase esto. No permitas que sufras, no pases por la muerte. Pues mi querido amigo, tenemos que pasar por la muerte para la gloria de nuestro Señor, si queremos vivir la gloria. Nos damos cuenta que ni los mismos discípulos habían entendido, no comprendían la cruz en cuanto a su necesidad.
De la misma forma, igual tu mismo pastor, tu propio pastor, no ha comprendido la cruz. Ser pastor no significa que tal. ¿Por qué? Porque vemos aquí que Dios usó a Pedro y Satanás también lo usó. Entonces vemos ahí que no significa que esté con Jesús, que sea Pedro, Satanás no pueda usarle. Vemos aquí que le usó. No permitas que te debiliten para servir a Dios. Sírvelo, como el Espíritu de Dios te lo pone en el corazón. Mira, vamos a pasar a la reprensión, porque vemos ahí que Jesús le reprende severamente. Le reprende severamente de la misma forma que hizo a Satanás. Mira, mi querido amigo, mira, Jesús empleó casi las mismas palabras para reprender a Pedro y a los demás discípulos a la misma acción que él había utilizado para el diablo y sus tentaciones. Vemos aquí que la negación de la cruz, mi querido amigo, de cualquier forma, es de Satanás. Cuando no te permiten servir, no, quédate en casa si estás malo. Hoy después de trabajar, si no te sientes con fuerza, no vayas a la iglesia, quédate en casa. Pero tú has ido a trabajar. Pero luego te dicen que te quedes en casa para servir a Dios. No hagas esto, mi querido amigo. Ve a servir a tu Señor. Vete. Vete a dormir en la iglesia. Estate cansado. Diles, papá, estoy cansado. Pero como he ido a trabajar, también vengo a servirte. Vete a los cultos. Porque vemos aquí que Jesús reprende severamente a Pedro. Entonces vemos que se dirige directamente a Pedro porque ahora lo está utilizando Satanás. Dios le usó a Pedro para hacer la confesión de que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Y ahora Satanás le está usando para darle pereza. No, tú, ¿por qué tienes que pasar por esto? ¿Por qué tienes que después de trabajar venir a los cultos? No vengas, quédate en casa. Mi querido amigo, tengamos cuidado con estas palabras. Todo lo que te bloquea servir a Dios es el diablo que está usando este instrumento. Puede ser tus pastores, pueden ser los ministros de Dios, puede ser quien sea. Todo aquel que te dice, no, a ver, las cosas de Dios tampoco hay que ser así, ¿eh? Separe que este no es Dios el que lo está, porque te está haciendo no pasar los padecimientos. Y tú y yo tenemos que pasar los padecimientos para llegar a la gloria. Y vemos aquí que en el libro de, este mismo libro que estamos meditando de Mateo capítulo 4, versículo 10, le dice allí a Satanás. Entonces Jesús le dijo a Satanás, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que sirve a tu Señor y adórale. No importa lo que te digan los pastores, los ministros de Dios. Ay, estás cansado, estás enfermo, quédate en casa. No vengas, que no necesitas venir siempre. Ten cuidado con esto, porque en este momento no significa que sean de Satanás, sino que en este momento están siendo usados por Satanás para meterte espíritu de pereza. Y luego ya no vas a querer venir, ya no vas a querer hacer las cosas y así sucesivamente. Bueno, vamos a seguir para no hacer este vídeo largo. Vemos ahí que se dirige directamente a Pedro porque ahora lo está utilizando Satanás. También porque no entiendes lo que es de Dios, ¿verdad? Sino lo que es de los hombres. Si no es la cruz, entonces es de los hombres, que quiere decir que es de Satanás. Si no es la cruz, si esto no nos lleva a cargar nuestra cruz y a sufrir, mi querido amigo, no es de Dios. No es de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús padeció para llegar a la gloria y Él es nuestro ejemplo a seguir. Vamos a pasar al versículo 24. Aquí no se refiere al ascetismo, ¿verdad? Pero en cambio, la negación de su propia fuerza y de su capacidad. Niéguese a sí mismo, ¿verdad? Mira, también mi querido amigo, cuando dice tome su cruz, habla de los beneficios de la cruz. Lo que hizo Jesús ahí. Mira, también te voy a leer luego Colosenses 2, 14 y 15 y vas a ver lo que Jesús hizo ahí. Ahí están los beneficios de la cruz. Luego dice, sígueme. Sígueme, mi querido amigo. Sígame, perdón. Si no es, mi querido amigo, si no se sigue a Cristo por medio de la cruz, entonces nunca lo podrás seguir. ¿Por qué? Porque si no sigues a Cristo por medio del sufrimiento, de no puedo, pero voy. No me siento bien, pero voy. Me duele todo, pero voy. Si no lo hacemos así, mi querido amigo, entonces no estamos siguiendo a Jesús, porque Jesús siguió la obra, o sea, siguió su ministerio, siguió su destino a pesar de todos los obstáculos, lo siguió hasta la muerte, fíjate, y muerte en la cruz. Si tú y yo no lo hacemos así, entonces vamos a empezar con excusas. No, es que no puedo. No, es que pasó esto. Y los beneficios de la cruz, mi querido amigo, son estos. Colosenses
2, 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esto pasó en la cruz, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándolo en la cruz. 15, y despojando de los principados y de las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Mi querido amigo, tenemos que cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. No podemos poner siempre excusas, siempre excusas, siempre excusas. Ay, es que mi pastor me ha dicho que yo puedo. Ay, mi pastor me ha dicho que... No, 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 no. ¿Qué ha dicho Cristo? Eso es lo que cuenta. Cristo dice, niégate a ti mismo. Si alguien te viene a decir, no hagas la obra de Dios, es que estás cansado, no permitas que te hagan esto, repréndele. ¿Por qué? Porque está siendo usado por Satanás. Y sigue a Cristo. Amén. Vamos a pasar ahora al versículo 25 para ir terminando. Dice, porque cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. Mira, intentar vivir su vida fuera de Cristo y la cruz, ese es el problema. O sea, la perderás si quieres vivir tu vida fuera de Cristo y la cruz. Mi querido amigo, la vida solamente puede ser vivido en Cristo y a través de la cruz. No hay otro medio. También cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Perder tu vida por Cristo, mi querido amigo, esto quiere decir dar tu vida a Cristo, lo cual solamente se puede hacer, a través de la cruz. Entonces Él te dará una nueva vida, esta vida que dice vida en abundancia. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con nuestras fuerzas y intentamos vivir nuestra vida a nuestra manera, sin la cruz y sin Cristo, pues la perdemos, mi querido amigo. Te voy a leer el libro de Romanos 6, del 3 al 5, dice así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, mi querido amigo, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces el Señor nos da una vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Todo el mundo quiere resucitar, pero no quieres hacer morir la carne. Quieres seguir viviendo tu vida, pero luego resucitar con Cristo. ¿Cómo crees que vas a vivir la eternidad con alguien que no has amado cuando tenías la oportunidad de amarle? No amas a Cristo, pero quieres pasar la eternidad con Él. Ese es un engaño que te están engañando. No se puede aborrecer las cosas de Dios y esperar pasar la eternidad con este Dios. ¿Cómo así? Pasamos al versículo 26. Vemos aquí que dice, porque ¿qué aprovecha el hombre? ¿Verdad? Ya te lo he leído antes. Aquí Cristo se refiere, mi querido amigo, a la ganancia y a la pérdida. La ganancia y la pérdida se refiere aquí en este versículo 26. También vemos aquí que no hay nada más importante que el alma, porque es eterna. La carne se queda en la tierra, pero el alma es eterna. Tu alma es eterno. Fuerte. Versículo 27. Mi querido amigo, aquí en el versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles. Mira, aunque el Hijo tiene que sufrir, por eso te digo que sufras, aunque el Hijo tiene que sufrir, no obstante, la gloria seguirá. La gloria le seguirá. Él habla aquí de la segunda venida. Y en la segunda venida también vemos que, primero que todo, cada uno aquí, cuando dice cada uno, se refiere a los santos. O sea, tú y yo que somos apartados, porque santo es apartado para Cristo, para Dios. Nosotros que somos apartados, recibiremos recompensas. Las recompensas serán repartidas. Y los inconversos, los que no quieren saber nada de Dios, no se han convertido a Cristo, mi querido amigo, ellos les espera el juicio del gran trono blanco, donde la condenación eterna será repartida. Por eso te voy a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 11 al 15. Dice así, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. La tierra y el cielo huyeron. Fuerte. 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, mi querido amigo.
Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Versículo 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi querido amigo, tenemos que luchar para estar inscritos, para que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque así podremos recibir recompensas y no pasar a la vida, aquí, donde les echaron aquí, al lago de fuego. Yo no quiero ir ahí. Aleluya. Entonces vamos a terminar aquí con el versículo 28 que dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán muerte. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se refiere a la transfiguración de Cristo, la cual ocurrirá dentro de unas horas y sería observado por Pedro, Santiago y Juan. Mi querido amigo, esta es la palabra impresionante que te he traído hoy. Esta palabra la necesitamos. Si tu pastor te dice quédate en casa, que no pasa nada, sepa que está siendo usado por el diablo, aunque sea tu pastor, porque aquí vemos que Dios había usado a Pedro para hacer una gran confesión. Y este mismo Pedro es el que también estaba siendo usado por Satanás para debilitar a Jesús para que no llegue a su destino. Así que, mi querido amigo, tu pastor hoy puede ser usado por Dios y mañana puede ser usado por el diablo a las mismas horas después. O sea, la persona que te está instruyendo en Cristo hoy puede ser usado por Dios y mañana puede ser usado por el diablo, pero depende de ti cuál es el compromiso que tú tienes con Dios. Y si tú tienes un verdadero compromiso con Dios, no te vas a dejar llevar. Vas a levantarte y vas a hacer lo contrario de lo que está diciendo en este momento tu pastor, el anciano de la iglesia, no sé quién, la persona que tú has puesto tus ojos en la iglesia. ¿Por qué? Porque vemos aquí que Pedro es el que está hablando a Jesús. Y este mismo Pedro es el que había confesado que es el Hijo del Dios viviente, usado por Dios. Mi querido amigo, el Evangelio, si no tenemos una relación personal con Cristo, con Dios, podemos andar confundidos y en la perdición. Que Dios te bendiga muchísimo. Este video ha sido un poco largo, pero para la gloria de Dios es un video de verdad que necesitamos. Necesitamos ser cristocéntricos. Necesitamos plantar nuestras raíces y nuestros ojos en Cristo. En Cristo. Nuestras raíces en la palabra de Dios, nuestros ojos puestos en Cristo. Como Jesús tenía plantada él mismo es el verbo y sus ojos estaban plantados en hacer la obra de su Padre. Por eso él dijo, no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana si papá quiere. Hasta luego.